Vale. Antes que arranques, te voy a presentar. Alejandro es licenciado en física de la Facultad de Ciencias de la UNED y después hizo su maestría en Telecido con Raúl Arangelo y Zacardi, y después se fue a la Universidad Federal de Río de Janeiro a hacer los estudios de doctorado en reacciones nucleares y en átomos ricos en núcleo. Luego en Uruguay siguió trabajando en la línea de reacciones nucleares, se expandió a la parte de caos cuántico, computación cuántica y procesamiento de la información cuántica. Ya hace más de 30 años que es docente del instituto y es investigador de Telecido y ha formado muchos estudiantes de posgrado. Y hoy va a hablar sobre aspectos básicos de los motores de Stirling. Bueno, muchas gracias, Sofía. Es una alegría volver a los seminarios y... Perdón, se muteó Alejandro. ¿Ah? Ahora sí. ¿Me sienten? Bueno, y quería felicitar al grupo de trabajo que estuvo manteniendo los seminarios, aún en situaciones muy difíciles, que de alguna manera nos permitieron alejarnos mentalmente de la situación que vivimos en estos dos últimos años. Bueno, y en el día de hoy también tenemos una situación compleja a nivel del mundo, pero podemos aprovechar el día de hoy para distraernos un poco pensando en el comportamiento de algunos aspectos de la naturaleza, ¿no? De cosas que son básicas, pero a pesar de ser básicas, no son evidentes para todo el mundo, ¿no? Es decir, en la charla de hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre los motores de Stirling, que son motores que de alguna manera son misteriosos comparados con un motor a vapor o con un motor a explosión, porque cuando uno ve un motor a vapor o una caldera arriba del fuego que sale el vapor, uno se da cuenta que si pone un molinete ahí arriba empieza a girar, entonces puede cambiar la energía a energía mecánica fácilmente. O el motor a explosión, cuando explota dentro del cilindro y manda el pistón para arriba, y ese pistón, el movimiento de ese pistón se mete en un cigüeñal y el cigüeñal mueve las ruedas. Son bastante intuitivos de pensar del cambio de energía térmica a energía mecánica. Sin embargo, los motores de Stirling son como más sutiles, ¿no? Son motores que juegan con la expansión y contracción de un gas, ¿sí? Y en ese juego cambian energía calorífica en energía mecánica. Y bueno, la idea es justamente hablar de un conjunto de motores de Stirling que en verdad aparentemente van a ser muy diferentes y sin embargo la esencia es la misma. Y la idea de hoy es explicarlos cualitativamente y poner alguna cuentita de cómo se puede estudiar más analíticamente el asunto. Entonces, en particular, a ver si esto aparece, vamos a trabajar con este motorcito, que esencialmente lo que ven ahí es un tubo de ensayo con bolitas adentro, ¿sí? Que le voy a llamar el motor de bolitas, ¿sí? Después, con este otro motor, que es el motor Fluidine, esencialmente son dos tubos en forma de U que tienen líquido adentro y que con ellos se pueden hacer, por ejemplo, bombas de extracción de agua en algunos lugares donde la energía eléctrica no llega, ¿sí? Y el tercer motor que vamos a hablar es el motor que en general llevamos muchas veces a nuestra clase de física 2 o de termodinámica, que es un motor de salto térmico bajo, ¿sí? Que esencialmente funciona arriba de una taza de café o arriba de una taza con hielo y agua, ¿sí? La idea es mostrar que estas tres configuraciones, que son realmente diferentes aparentemente, ¿no? La esencia de ellos va a ser la misma y la explicación cualitativa la misma, y la ecuación de estado que rige la presión adentro del motor también es la misma. Entonces vamos a comenzar por el primer motor, el motor de bolitas. Bueno, como ven ahí, lo que tenemos es un tubo de ensayo
soportado está apoyado en un soporte que no dibujé, que es esta línea punteada que se dibuja ahí, que viene a representar el soporte, y este soporte permite que el tubo de ensayo pivotee alrededor del punto O. Del extremo abierto, bueno, adentro hay un conjunto de bolitas que se encuentran hacia el lado izquierdo por la gravedad, ¿no? Porque está existiendo gravedad en este problema. Y del lado abierto del tubo de ensayo se conecta un pequeño tubito flexible, ¿sí? Que a su vez conecta a un cilindro con un pistón. Esta línea negra gruesa es el pistón. Ese pistón está conectado a un vástago, que está dibujado aquí en punteado porque va por dentro del cilindro, y este vástago, cuando la presión del pistón aumenta, el pistón va hacia arriba y el vástago empujará al tubo de ensayo hacia arriba. ¿Sí? Bueno, entonces adentro del tubo de ensayo y el pistón, ¿sí? Tenemos aire, y la cantidad de aire ahí va a permanecer constante porque no tiene salida ni entrada por ningún lado. Si este sistema, que inicialmente vamos a suponer, aunque la vela no estuviera, acá hay una vela que va a ser energía calorífica que vamos a utilizar para que funcione este motor. Si esta vela no estuviera, este motor está colocado en esa posición, y esa posición es una posición de equilibrio inicialmente. Colocamos la vela. La vela, debajo del tubo de ensayo, empieza a calentar el vidrio del tubo de ensayo, ¿no? Y el vidrio, a su vez, va a calentar el aire que está dentro, ¿sí? Entonces, en el vidrio, en verdad, lo que se está produciendo es un gradiente de temperaturas a lo largo de su longitud, donde obviamente la temperatura más alta está hacia el extremo, la punta que está debajo de la vela. Entonces, ese vidrio caliente empieza a calentar el gas. La energía del gas empieza a crecer. Si la energía del gas empieza a crecer, la presión también. Si la presión empieza a crecer, el gas empieza a dilatar. Entonces el pistón de aquí abajo, ¿sí? Empieza a ser empujado hacia arriba. Empieza a ser empujado hacia arriba, entonces el tubo de ensayo comienza a ponerse horizontal. A medida que cuando llega a la horizontal, las bolitas están en un equilibrio relativo, porque esas bolitas de allá adentro están holgadas, se mueven con facilidad dentro del tubo, ¿no? O sea, tienen un diámetro más pequeño que la sección del tubo. Entonces, cuando pasan la posición horizontal, o sea, la pendiente cambia hacia abajo, las bolitas caen todas juntas en aquella dirección, ¿sí? Y pasamos de esta situación original, en donde esencialmente todo el aire del motor está en el lado derecho, porque el aire que está dentro, entre las bolitas y en este tubo medio pequeñito, es esencialmente despreciable comparado con el otro, ¿sí? Las bolitas se van a mover después de un rato de estar debajo de la vela, ¿sí? El tubo va a ponerse horizontal, va a cambiar su pendiente y las bolitas se van a mover para el otro lado. Al moverse hacia el otro lado, ¿qué va a pasar? Naturalmente, las bolitas van a desplazar el aire en la otra dirección del tubo, ¿sí? Van a desplazar el aire en la otra dirección del tubo. Entonces, el aire, que estaba inicialmente caliente porque estaba del lado derecho, ¿no? Se va hacia el otro lado del tubo, en donde está más frío. Entonces, ese aire caliente que se movió hacia la izquierda, desplazado por las bolitas, a las bolitas le vamos a llamar el desplazador, lo que hace es desplazar el aire, ¿sí? Que ahora se encuentra en el lado izquierdo, intercambia energía con el medio ambiente y se va enfriando. Al enfriarse, ¿sí? El gas se contrae. Al contraerse, ¿sí? El peso de la varilla esta, del pistón, del vástago este, y del pistón en sí, empieza a bajar. Porque el gas empezó a contraer. Al ir bajando, el tubo empieza a ponerse en la posición horizontal. Y sigue hacia abajo, porque la posición de equilibrio original era conveniente, fue montado para que estuviera en equilibrio con la pendiente positiva, digamos, del tubo de ensayo. Entonces las bolitas vuelven a la posición original, ¿sí? Al volver a la posición original tenemos el ciclo completo.
¿Por qué? Porque cuando las bolitas vuelven hacia el lado izquierdo, desplazan nuevamente el aire hacia el lado derecho. Todo el aire hacia el lado derecho, ¿sí? Entonces, todo el aire frío ahora vuelve hacia el lado derecho y queda encima de la vela. La vela está calentando el vidrio calienta nuevamente al aire, y así tenemos el motor que empezó a funcionar, ¿sí? Entonces, la clave fue que las bolitas desplazan el aire de un lado hacia el otro, ¿sí? El trabajo hecho por el aire, en definitiva, es para levantar el tubo y las bolitas y para bajar el tubo y las bolitas. O sea, el trabajo del propio motor está hecho para mover las bolitas de un lado hacia el otro, ¿sí? Es utilizado ahí, ¿sí? Entonces, la situación que tenemos es, en general, del lado derecho de las bolitas, el aire va a estar caliente, del lado izquierdo de las bolitas va a estar más frío, ¿sí? Evidentemente, la sección, eso determina como dos cámaras dentro del tubo de ensayo. La cámara hacia la izquierda de las bolitas, que es la cámara fría, y hacia la derecha de las bolitas, porque en las situaciones intermedias, la cámara fría se va achicando y la cámara caliente se va agrandando. O sea, las dos cámaras dependen del tiempo, ¿sí? O si quieren, dependen de la posición angular del tubo de ensayo. Entonces tenemos dos cámaras, una cámara de aire caliente y una cámara de aire frío, ¿sí? Que dependen del tiempo. ¿Por qué? Porque dependen de la posición angular. Entonces, cualitativamente acabamos de entender cómo funciona el motor. Lo único que estamos usando es la dilatación del aire y la contracción del aire, aprovechado inteligentemente por este dispositivo ingeniosamente construido, de forma tal de que tengo un sistema andante. Y para que veamos que es verdad, les voy a poner un ejemplo que va a internet, donde el pistón se lo cambió un poco, se lo simplificó por una jeringa, pero esencialmente es la misma idea, ¿no? El aire se está calentando del lado derecho, empezó a bajar y ahí empezó a funcionar el motor. Es un motor que funciona de verdad, que ustedes pueden presentar, se lo pueden presentar o lo pueden diseñar estudiantes de los primeros años de facultad o de preparatorio. Fíjense que lo único que se está usando son cosas muy simples, ¿no? Bolitas, tubo de ensayo y una jeringa descartable, ¿no? Y perfectamente se puede hacer con un mechero, ¿no? Y la construcción de esto seguramente va a generar en el estudiante una actitud frente a la formación de dispositivos técnicos o tecnológicos que pueda ayudar en su crecimiento personal. Entonces, es un motor que es realmente muy bonito desde el punto de vista didáctico, ¿sí? Ahora, vamos a pasar un poco a entender cómo puedo estudiar más cuantitativamente este asunto. Hay dos problemas. Un problema está asociado a la termodinámica del gas que está dentro del motor. El otro problema está relacionado con la dinámica de las bolitas y del tubo de ensayo. Entonces, ¿qué queremos estudiar? Queremos estudiar la termodinámica por un lado y la dinámica de la bolita. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿la presión dentro del tubo es uniforme? ¿Qué quiero decir? La presión del lado izquierdo de las bolitas y del lado derecho de las bolitas. Cuando las bolitas estén en cualquier momento, en cualquier situación, ¿cómo es la presión? ¿Es la misma? Bueno, la presión va cambiando. Obviamente va cambiando de valor, porque obviamente cuando estaba toda la parte del gas encima de la vela, ¿sí? La presión iba aumentando. Y cuando estaba todo el gas del lado izquierdo de la vela, o sea, del lado izquierdo de la bolita, la presión disminuía. Entonces la presión cambia con el tiempo. ¿Pero es uniforme? O sea, ¿es la misma a lo largo de todo el tubo? La respuesta es que sí, porque las bolitas se mueven en forma holgada dentro del tubo de ensayo. ¿Qué quiere decir holgada? Quiere decir, bueno, a simple vista que se mueven sin mucho problema, ¿sí? Pero la idea es que la distancia entre la bolita y la pared del tubo es suficientemente grande comparada con la distancia entre las colisiones entre las moléculas de gas, ¿sí? Que se puede considerar que la presión es la misma en todo, a lo largo de todo el gas, adentro de todo el motor. Entonces, la presión es uniforme, pero depende del tiempo. O sea, depende de la posición angular del tubo. Entonces, esa es la primera conclusión que sacamos. Entonces, ¿cómo encontrar
¿Cómo depende esa presión? ¿De qué depende esa presión? Obviamente va a depender de qué tan caliente esté el tubo de ensayo, ¿sí? Del extremo del tubo de ensayo caliente y del extremo del tubo de ensayo frío. O sea, el gradiente de temperaturas que haya en el tubo de ensayo, ¿sí? Va a depender de esa presión, obviamente. También va a depender de cuánto aire hay o de la posición angular. Entonces, porque la posición angular implica que las cámaras de aire caliente y aire frío, vuelvo a reiterar, la cámara caliente es a la derecha de la bolita, la fría es hacia la dirección izquierda, entonces, y esos volúmenes dependen del tiempo. Entonces, esa presión va a depender de esos volúmenes, del volumen de la cámara caliente y del volumen de la cámara de aire frío. Bueno, entonces ahí depende la presión de aire de la posición de la bolita. Bueno, obviamente sí, porque los volúmenes dependen de eso. ¿La temperatura dentro del tubo es uniforme? Obviamente que no. El tubo de vidrio debe tener un gradiente de presión. Pero como siempre en física hacemos una caricatura de la realidad. Entonces, globalmente, ¿qué podemos aceptar? Que de un lado tiene una temperatura alta, que vamos a llamar T sub H, que es la temperatura caliente, digamos, ¿sí? Y del otro lado vamos a suponer que tiene otra temperatura que es diferente. O sea, vamos a suponer que del lado derecho de las bolitas hay una temperatura alta, y del lado que vamos a llamar T sub H, y del lado izquierdo una temperatura más baja, que está relacionada con la temperatura ambiente, que le vamos a llamar T sub C de temperatura fría. ¿Está? Es una caricatura. Evidentemente la cosa es más compleja, pero vamos haciendo el modelo para ver si podemos hacer ecuaciones y encontrar una ecuación de estado para la presión dentro del tubo de ensayo. La dinámica de las bolitas es periódica. Si miramos el video de nuevo, vemos que las bolitas están quietitas, el tubo se va poniendo horizontal y las bolitas empiezan a moverse. Y medio que van todas juntas, van y vienen todas juntas, pero hay momentos en que se separa. Claro, estamos en presencia de un problema de billares. ¿Sí? Es un billar unidimensional, una bolita moviéndose en una dirección unidimensional. Acá no, tenemos además 6 bolitas, por ejemplo, en el ejemplo ese. Entonces, tenemos un problema de caos clásico. Si queremos estudiar la dinámica en completitud de esas bolitas, es un problema caótico. Claro, es un problema caótico que globalmente tiene un comportamiento periódico. ¿Sí? Porque vemos que las bolitas van y vienen y vemos que el motor tiene un comportamiento periódico. Entonces quiere decir que es un problema de caos cuántico que en el espacio de fases de ese problema hay una cierta superficie SCAM, ¿no? Que el sistema se mueve más o menos en esas superficies SCAM, entonces hay un comportamiento periódico, pero no es estrictamente periódico. ¿Sí? No es estrictamente periódico. Pero hay una superficie SCAM que va y vuelve por esas capas de la superficie SCAM en donde podemos considerar más o menos periódico. Entonces estamos en presencia de un problema caótico. ¿Podemos resolverlo analíticamente? Bueno, vamos a hacer lo que podamos, ¿sí? Y hacer lo que podamos es hacer caricatura de la naturaleza, ir cambiando las cosas, tratando de mantener la esencia, pero intentando poder resolver algo. Bien, entonces, hipótesis de trabajo. Bueno, la masa del gas es constante, eso es una hipótesis obvia porque está cerrado. ¿Sí? La temperatura del gas es constante en cada cámara, y entendemos por cámara lo que está a la derecha de la bolita o lo que está a la izquierda de la bolita. La presión es uniforme e igual dentro de cada cámara, ¿no? En todos lados la presión es única, cambia en el tiempo, pero es única. Vamos a aceptar que vale la ecuación de gas ideal en cada una de las cámaras. P por B igual a nRT, donde el número de moléculas de cada cámara va cambiando, porque el aire va pasando de un lado para otro porque las bolitas eran holgadas. ¿Cómo intercambia energía con el medio ambiente o con la vela? Vamos a aceptar que es un proceso politrópico. Un proceso politrópico, en la facultad en general se habla de ellos, tal vez en secundaria no tanto, pero esencialmente un proceso politrópico significa que la entrega de calor por cambio de variación de temperatura es igual a una constante. ¿Sí? O sea, esa constante, si se hace a volumen constante, es S sub B, y si se hace a presión constante, es S sub P.
Pero no necesariamente el cambio de energía calorífica por unidad de cambio de temperatura tiene que ser a presión o a volumen constante. En esos casos tenemos E sub B, E sub P, pero en general no puede seguir cualquier otro tipo de proceso. Bueno, proceso politrópico se le llama cuando ese cambio de calor por unidad de cambio de temperatura produce una C que es constante en todo tiempo, ¿sí? Esa C puede ser positiva o negativa inclusive. ¿Tá? A eso se le llama proceso politrópico esencialmente. Bien, entonces, el primer principio de la termodinámica, bueno, obviamente que vamos a usar, además de que el intercambio con el medio ambiente es a través de calor, es a través de procesos politrópicos, y con el vidrio caliente también es a través de procesos politrópicos, vamos a suponer que, vamos a aceptar que se cumple el primer principio de la termodinámica. ¿Sí? Y para estudiar la bolita lo que vamos a hacer es ecuaciones de Newton, y otra cosa vamos a hacer. ¿Sí? Bien, entonces, con esas hipótesis de trabajo, por lo menos para la parte termodinámica, en una referencia... Y a los efectos de gas, por ejemplo, todo instante, como si fuera en equilibrio termodinámico. Sí, sí, estoy aceptando P por B igual en RT en todo instante, ¿no? O sea, no hay proceso. Estoy aceptando la ley de los gases ideales en todo instante. Entonces, bajo esas hipótesis, en la referencia que aparece allá abajo, en el 2019, probamos que la presión dentro del gas, ¿sí?, se la puede expresar como esta primera ecuación que aparece acá arriba, que voy a explicar qué son los térmicos. Esto dice que la presión es igual a la presión P sub 0, que es la presión del gas antes de empezar a funcionar el motor, antes de que tenga la vela debajo del motor. Este V sub 1 es el volumen de aire frío inicial. V sub 2,0 es el volumen de aire caliente inicial, o sea, es los volúmenes a la derecha y a la izquierda de las bolitas cuando está por empezar el proceso. V1 y V2 son el volumen de aire frío y el volumen de aire caliente cuando las bolitas se están moviendo, o sea, este volumen V1 y V2 dependen del tiempo. ¿Sí? Los V1,0 y V2,0 son condiciones iniciales, esos son tan fijos, y V1 y V2 van cambiando según la posición de la bolita. Alfa, que está aquí, es el cociente entre la temperatura de aire caliente, o sea, de la zona del vidrio que está debajo de la vela, arriba de la vela, ¿sí? T sub H sería la temperatura del vidrio ahí, ¿no? Que lo supongo en equilibrio termodinámico instantáneamente con el aire que está dentro. Y T sub C es la temperatura del vidrio del lado izquierdo, o sea, del lado frío. ¿Sí? Entonces, alfa es el cociente de ese. V sub 0 es el volumen total de aire inicial. ¿Sí? Es V1,0 más V2,0, digamos. ¿Tá? Y V es el volumen total de aire. El volumen total de aire va cambiando, porque recuerdan que el pistón sube para arriba. Cuando el pistón sube, el volumen total de aire cambió. ¿Me explico? Entonces, el volumen total también depende del tiempo. Beta, que está acá arriba, que es el exponente que está acá arriba, está asociado con el C que le decía de procesos politrópicos, el índice politrópico se le llama esto, que está relacionado con el C que les hablaba hoy de delta Q sobre delta T igual C, menos 1. Entonces, esta ecuación no se conocía y fue deducida en el 2019, a pesar de que los problemas estos tienen más de 200 años, ¿no? Estos problemas, los motores de Stirling fueron planteados en el 1816 por el reverendo Stirling, que era un escocés que fue el que lo inventó. Bueno, y acá, en la misma deducción, se encontró que la temperatura del aire frío se podía poner como T sub C, que es la temperatura del vidrio del lado frío, por el cociente V0 sobre V, donde V0 es el volumen inicial de gas, y V es el volumen que tiene, dependiendo del tiempo, ¿no? Ya lo expliqué, ¿no? Y V a la beta menos 1. Y la temperatura del aire caliente es la temperatura del vidrio del lado caliente por V0 sobre V a la beta menos 1. Alfa está expresado acá, y beta
es el índice politrópico, como ya dije, que está entre 1 y gamma. Gamma C sub P sobre C sub B, el habitual, ¿no? 1,4 para el aire. La expresión de acá abajo, el diferencial Q, ¿sí?, es el calor intercambiado por cambio de diferenciales volúmenes. Ve que acá depende de este diferencial B, de diferencial volumen total de gas, este diferencial B sub 2, el diferencial de volumen de la cámara caliente, y el diferencial B sub 1 es el diferencial de volumen de la cámara fría. Esto es instante a instante cómo absorbe o cede calor, ¿sí?, si cambian los diferenciales volumen, del volumen total y de los diferenciales volúmenes de la cámara. Con esto ustedes pueden calcular la entropía y pueden calcular el calor entrante y saliente en el sistema a medida que las bolitas se mueven. Bueno, este es el modelo de evolución del gas dentro del motor de Stirling, que no solo sirve para este motor, sirve para cualquier motor, fue deducido con otro motor, porque en general lo que vamos a tener son dos cámaras de aire frío y caliente que van cambiando en el tiempo, ¿sí? Y eso es lo que produce el cambio de presión. Entonces, esta deducción yo la hice con otro motor, pero la vamos a poder aplicar a este motor que acabo de presentar. O sea, lo podemos aplicar a todos los motores de Stirling. En general, en los libros de termodinámica, cuando nos hablan del ciclo del motor de Stirling, nos hablan de dos curvas isotérmicas cortadas por dos isócaras, ¿no? Y ese es el ciclo de Stirling. Está bien, el ciclo de Stirling se lo definió así, y ese es el ciclo de Stirling porque sirve para estudiar otro tipo de cosas, ¿no?, que están vinculadas estrictamente con la termodinámica. Ahora, ese ciclo de Stirling no es el ciclo de Stirling del motor. Este se parece más al ciclo del motor, porque este es suave, tiene las curvas onduladas, o sea, es algo que está más de acuerdo a lo que sucede experimentalmente con el proceso de evolución de la presión en función del volumen de los motores reales, ¿sí? Por eso en su momento esa publicación se llamó ciclo alternativo del motor de Stirling, porque este es una deducción que tiene en cuenta procesos, el cambio de los volúmenes, que no todo el gas está a una única temperatura, que es lo que supone, por ejemplo, el proceso que les acabo de nombrar, que es el que aparece en los libros. Y entonces, bueno, ¿por qué puse estas láminas? Estas láminas las puse primero porque me parecen preciosas, ¿no? Pero son láminas que salieron en un diario de Nueva York, una fiesta civil, pública, ¿no?, en donde había un auto que funcionaba con un motor a vapor, ¿no?, que explota en plena fiesta y produce un desastre, ¿sí? Mueran niños, gente, un montón, ¿no? Y la crónica del momento en distintos diarios salió, claro, no había nadie para fotografiar, de acuerdo a lo que las personas que estuvieron presentes le contaron al dibujante. El dibujante armó, o los dibujantes armaron esas láminas, ¿no? ¿Y por qué las presento? Porque eso era lo que sucedía habitualmente a fines o a principios de 1900, o a fines de 1800. Que la seguridad de los motores a vapor no tenían un desarrollo de las válvulas de seguridad lo suficientemente bueno, y el tratamiento del hierro y de los remaches, del mantenimiento de los motores, eran peligrosos. Entonces, el motor a vapor, lo que funciona, si vos le pones más energía, la presión sube, y la presión sube, y la presión sube, y si le pones más energía sigue subiendo, y entonces eso revienta, si no tiene válvula de seguridad adecuada. ¿Y por qué presento esto? Porque esto con los motores de Stirling no sucedía. Y por eso en la época en que Stirling lo inventó, el motor de Stirling le empezó a hacer sombra al motor a vapor. Porque el motor de Stirling no explota nunca. La presión está acotada, ¿sí? Entonces, en las textiles, por ejemplo, inglesas, donde había niños y mujeres y todos trabajando, cambiar un motor a vapor por un motor de Stirling se ganó calidad de vida, porque se ganó la vida. Porque dejó de explotar el motor. Y uno puede explicar fácilmente por qué no explota el motor de Stirling. Si vamos a la ecuación de la primera línea,
Notemos que alfa es el cociente entre la fuente de temperatura alta sobre la temperatura baja. Lo que sucedía en los motores a vapor, que si ese alfa tiende a infinito, o sea, T sub H es mucho mayor que T sub C, el motor explotaba en el caso de vapor. Si hacen el límite en esa ecuación, ven que ese límite tiende a un valor asintótico. Entonces quiere decir que si la fuente de aire, de temperatura caliente la aumento indefinidamente, la presión no aumenta indefinidamente, está acotada. Si sigo aumentando la temperatura, puedo quemar el motor, romper el hierro, destrozarlo, pero no explota, porque la presión está acotada. Y esa es la razón por la cual los motores de Stirling en su momento le hicieron alguna sombra a los motores a vapor. Después, cuando se desarrolló más el manejo del hierro y de los remaches y las válvulas de seguridad, además hay una simpleza intelectual en el motor, que hay una aceptación natural de entendimiento del motor a vapor, que obviamente empezó a quedar para atrás. Entonces, esa es la razón por la que yo puse esta lámina, para acordarme y señalarle una de las virtudes de esa ecuación que se dedujo. Bien. ¿Qué pasa con la dinámica del motor de bolitas que todavía no ataqué? O sea, ya tenemos la termodinámica del motor de bolitas. Sé cómo es la presión y la temperatura en cada uno de los extremos. Lo que no sé es la dinámica. La pregunta es, ¿cuál es la dinámica? ¿Se puede resolver analíticamente usando una matemática sencilla? ¿Es una dinámica caótica? ¿Podemos tratarla numéricamente? Sí. ¿Podemos cambiar? Y la última pregunta es lo que voy a hacer. ¿Podemos cambiar un poquito el modelo? ¿Sí? En donde lo pueda convertir en un modelo que tenga la misma esencia, pero que lo pueda tratar matemáticamente con una ecuación diferencial de segundo orden que manejemos todos. Bueno, esa es la idea. Entonces, voy a cambiar el modelo. El motor de bolitas lo voy a cambiar por esto. En principio, uno lo ve así y dice, ¿y esto qué tiene que ver con el motor de bolitas? Bueno, por lo pronto hay un tubo horizontal que es un tubo de ensayo, ¿sí? O sea, eso lo tiene en común. Tengo un tubo de ensayo horizontal, pero ahora en vez de pivotear alrededor de un punto O, lo voy a mantener fijo, congelado en la posición horizontal. Las bolitas que se movían holgadamente dentro del tubo, lo vamos a cambiar por ese desplazador. Las bolitas eran el desplazador de aire. Ese desplazador que es un cilindro que se mueve holgadamente dentro del tubo de ensayo, ¿sí? Pero bastante largo, ¿sí? De manera tal de separar bien zonas frías y calientes, donde está el aire en cada zona, ¿no? Y bueno, y las bolitas se movían de derecha a izquierda, barriendo el aire para un lado y para el otro, debido al trabajo que hacía el propio motor y el trabajo de la gravedad. Era la combinación del trabajo de la gravedad con el trabajo del motor que permitía mover las bolitas de la derecha y izquierda. Bueno, eso lo puedo sustituir metiendo un resorte. Si ato un resorte al desplazador y el resorte lo ato al extremo del tubo de ensayo, si corremos el desplazador un poquito y lo soltamos, ese desplazador se va a estar moviendo a la derecha y a la izquierda infinitamente, siempre, suponiendo que se conserva la energía. Como esto es un motor, si hay un poco de rozamiento, yo podría usar un poco de la energía producida para mantener el movimiento del desplazador, ¿me explico? O sea, podría usar un poco de la energía, entonces, en principio, teóricamente puedo decir, el desplazador no se frena. Ahora, se frenaría si la presión del lado derecho, o sea, de la zona caliente, que yo anoté con un punto 2, ven que la zona caliente tiene un punto 2, ¿sí? Y la zona fría tiene un número 1, ¿sí? Que está a la izquierda del desplazador, ¿sí? Y bueno, y el aire se mueve en la zona 1 y en la zona 2. Ahora, el pistón lo cambié por un pistón de agua. ¿Qué es esto? Esto es un tubo en U, ¿sí? Parcialmente lleno de agua, ¿sí? Y del lado derecho, ¿sí? De ese tubo en U, va a estar sufriendo la presión que hay adentro del motor. Del lado izquierdo, la presión que vamos a tener es la presión atmosférica. Si la presión adentro del motor es mayor que la presión atmosférica, ¿sí? O cambia,
eso va a poner en movimiento al fluido. O sea, el trabajo del motor va a terminar moviendo a el fluido ese. ¿Me explico? En vez de usar el trabajo para mover las bolitas, simplemente lo estoy usando para mover al fluido. O sea, desacoplé el problema del ciclo de las bolitas, ¿sí?, con el trabajo que se hacía sobre las bolitas. ¿Sí? Lo que la que hace es un resort. Lo que pusimos adicional es un resorte. Lo único que actúa, la única fuerza que actúa sobre el desplazador es el resorte. Y es la única porque del lado derecho y del lado izquierdo la presión es la misma. Porque como se mueve holgado, el desplazador, ¿no?, la presión de ambos lados es la misma. Entonces, la única fuerza que está actuando sobre el desplazador es la fuerza del resorte. Entonces, la ecuación diferencial del desplazador es obvia, ¿no? Es simplemente fuerza igual a menos kx, ¿no? Entonces, el desplazador va a tener un movimiento horizontal, oscilatorio, con una frecuencia que va a ser raíz de k sobre la masa del desplazador. ¿Sí? El problema va a ser encontrar la ecuación diferencial para el fluido, que es lo otro que se está moviendo. Bueno, pero para el fluido también es bastante sencillo, porque en definitiva, ¿qué está actuando sobre el fluido? Está actuando la gravedad, o sea, este pedazo de diferencia de masa va a ser lo que va a empujar el fluido a volver a la zona, a restaurarlo, ¿sí? Y la otra fuerza que va a actuar es la diferencia de presión entre los dos puntos. ¿Sí? Entonces, la ecuación diferencial para el fluido también es bastante evidente. Entonces, la solución de ese problema es esta. El X, que observen quién es X y quién es Z. X es la posición del desplazador con respecto a la zona central donde estaría el desplazador en equilibrio, digamos. ¿Sí? Y Z es la posición de la superficie del líquido con respecto a la posición normal, horizontal, ¿no?, del fluido, que no actuará a fuerzas externas excepto la gravedad. ¿Tá? Entonces Z es la variable que nos ubica al fluido y X es la variable que nos ubica al desplazador. Entonces el desplazador se mueve armónicamente con una frecuencia que es raíz de k sobre m, y la ecuación diferencial para el fluido es la ecuación que estoy señalando ahí, que es ρ por A por L. ρ es la densidad del fluido, A es la sección del caño, o del tubo en esa zona, L es la longitud del fluido dentro del tubo, ¿sí? Entonces, ρ por E, esto es masa, ρ a L es la masa del fluido, por la aceleración z2 puntos, es igual a menos bz punto. Esta es el trabajo de carga, en definitiva, que lo estoy simulando como un rozamiento del fluido en el tubo, ¿sí? Es una dependencia de la velocidad que pierde la energía, porque si no pierde energía por ningún lado, esto se va al diablo, ¿no? Para que mantenga su movimiento y no se escape del tubo NU, tiene que disipar energía. Entonces este término lo estoy poniendo como el disipador de energía. Este término también podría ser que del extremo del tubo abierto podría asociarle algo para que haga trabajo sobre ese algo para mover a otra cosa. ¿Sí? Ρ por G por A por Z es la fuerza de la gravedad que actúa sobre el fluido, ¿no? Y P menos P0 por A es simplemente la fuerza de la diferencia de presión que hay, la presión dentro del motor y la presión atmosférica afuera. Bueno, estos B1, B2, B3 son los volúmenes de aire frío y caliente puestos en función de los volúmenes iniciales y de las variables X y Z, que son las variables que recién mostré del motor, ¿no? Y la presión la vamos a calcular con esta expresión, que es una expresión general que hablamos. Entonces, colocando esto acá, esto obviamente es una ecuación diferencial no lineal, ¿sí? Tenemos que buscar soluciones periódicas de esa ecuación diferencial no lineal, ¿sí? Y podemos ver que si X y Z es suficientemente pequeña, ¿qué quiere decir suficientemente pequeño? Que A por X, que es un volumen, sea mucho más chico que los volúmenes originales B10, B20, que son los volúmenes iniciales,
¿Sí? Si se cumplen esas condiciones, podemos linealizar la ecuación y encontrar su solución. Bueno, su solución es esta que está acá, bueno, que tiene una solución estacionaria. La solución Z del fluido, ¿no? O sea, la ubicación es la solución homogénea más una solución particular. Esta solución homogénea tiende a cero cuando el tiempo tiende a infinito, porque es una exponencial decreciente. Entonces solo queda la solución estacionaria, que es esta que señalo aquí, que depende de dos cosas importantes. Este phi y esta amplitud, Z sub S. Noten que esta amplitud, Z sub S, está escrita acá. Depende de alfa. Si alfa es 1, o sea, el cociente de la temperatura alta y la temperatura baja son iguales, esta Z sub S se hace 0, o sea, el motor no funciona, lo que era de esperar. La otra cosa interesante es que si X sub 0, o sea, si no lo separo al desplazador originalmente un poco de su posición original, tampoco funciona. Y este phi tal vez es lo más interesante, que Z sub S es máximo si phi es pi sobre 2. Este phi es el desfasaje entre el movimiento del fluido y el movimiento del desplazador, porque el movimiento del desplazador, recuerdan que era seno de omega d por t, el mismo omega d, la misma frecuencia. El desplazador y el fluido tienen la misma frecuencia, pero una diferencia de fase dada por phi. Si esta diferencia de fase es 0, el motor no funciona. Si esta diferencia de fase es pi sobre 2, el motor funciona al mango, en la mejor forma. ¿Sí? Y bueno, y ese phi se lo puede hallar por esta expresión aquí, que tiene que ver con la configuración del motor, ¿no? Y bueno, esa es la clave de todos los motores de Stirling. O sea, el movimiento del desplazador y el movimiento del objeto mecánico que estoy manejando, del pistón, ¿no? El pistón en este caso, ¿sí? Van a tener la misma frecuencia, pero con un desfasaje. Si no tienen desfasaje, el motor no funciona. ¿Ah? Bien, entonces podemos obtener la solución analítica de este problema, y acá prefiero mostrar el dibujo. Este dibujo lo que hace es mostrar la presión del gas dividido la presión atmosférica, ¿no? En función del volumen total dividido el volumen inicial del motor, ¿no? Para hacerlo en términos relativos, ¿no? Vemos que hay una curva negra cerrada, ¿sí? Esa es la expresión asintótica PV, ¿sí? Del trabajo de un ciclo, ¿sí? Y acá las curvas roja, verde y azul, que están anotados con I, 2I y 3I, son distintas condiciones iniciales que le doy al motor, ¿sí? O sea, el desplazador tengo que moverlo en alguna dirección para darle una condición inicial con cierta energía, ¿sí? Y esas condiciones iniciales, asintóticamente, ¿sí? La solución homogénea desaparece y asintóticamente cae en la curva negra, ¿sí? Por distintos caminos. ¿Tá? Entonces, independiente de la condición inicial, ahí pongo 3 condiciones iniciales de velocidad distintas del desplazador, todas asintóticamente se van hacia la solución P por B, el ciclo del motor que estamos estudiando. Evidentemente, este es un ciclo de un motor real. No son 2 isotermas cortadas por 2 isógonas, ¿no? Este es el ciclo del motor de bolitas, ¿no? Transformado un poquito, ¿no? ¿Tá? Para poder hacer las cuentas. Si no, teníamos que trabajar con sistemas caóticos, que dicho sea paso, ya pasó el aviso que si algún muchacho quiere trabajar en sistemas caóticos, podríamos trabajar este problema desde ese sentido. Bueno, y esta es la presión del trabajo en esa aproximación de primer orden, ¿sí? O sea, esto es el área que está dentro de la curva negra, ¿sí? Calculada a primer orden, y bueno, vemos las mismas características. Vemos que si alfa es 1, el trabajo va a ser nulo, o sea, esa área tiende a 0, si X sub 0 es 0 también, y ahí aparece el phi también, que es el desfasaje entre el movimiento del desplazador y el movimiento del pistón, que bueno, que si es 0, también el trabajo no funciona como trabajo. ¿Tá? Y tau es el periodo del motor. Bueno, y con esto acabamos de entender claramente el funcionamiento del motor de bolitas, que lo podemos entender analíticamente y cualitativamente lo entendimos sin mayor dificultad, y analíticamente lo entendimos cambiándolo un poco para poder hacer cuentas. Entonces, bueno,
Este trabajo apareció publicado ahora, está en la red, ¿no? En el American también. No está en papel todavía, pero está en la página del American Journal, o sea, ya está colgado. Bueno, lo otro que vamos a trabajar es este motor, que ya aprendimos todo, simplemente vamos a trasladar lo que aprendimos en el motor de bolitas a este motor que es el motor Fluidine. Es un motor que fue inventado por Colin West en el 69, y esencialmente es lo que está ahí, ¿no? Son dos tubos en U de vidrio, ¿no? En donde hay dos fluidos, un fluido verde y un fluido amarillo. Esos dos tubos en U están parcialmente llenados con esos fluidos, y el tubo de la derecha y la primera rama del tubo de la izquierda están unidas por la parte superior por un pequeño tubo. ¿Sí? Entonces, el aire de motor es lo que está en la zona 1, que son estas dos zonas, y en la zona 2. Todo el aire del motor, el motor está metido aquí. ¿Sí? Entonces, el fluido amarillo son las bolitas que se van a mover para la derecha y para la izquierda. Esencialmente es el desplazador. ¿Sí? A la izquierda lo que tenemos es el pistón, igualito al pistón que recién acabo de hablar. Del lado derecho, en esta zona 2, por un soplete se calienta, ¿sí?, el aire en esta zona, ¿sí? Y si, por ejemplo, imaginemos que todo el fluido amarillo, vamos a dejar momentáneamente fijo el fluido verde, ¿no? Lo trancamos y lo dejamos en su posición de equilibrio quieto, ¿no? Y supongamos que todo el fluido amarillo lo tiramos hacia el lado izquierdo, hacia la rama izquierda. Entonces todo el aire se va hacia la rama derecha. ¿Sí? La mayor parte del aire del motor está en la rama derecha. Entonces lo estoy calentando. Si lo estoy calentando, se está dilatando. Si está dilatando, está aumentando la presión. Si está aumentando la presión aumenta homogéneamente en toda la parte interior del motor. Entonces va a actuar una presión cada vez más grande acá. De este lado va a estar abierto. Acá dibujé una línea, pero tendría que estar abierta. Entonces acá está la presión atmosférica. ¿Qué? Entonces, esa diferencia de presión es la que vamos a poner a mover el pistón. ¿Sí? Entonces, la explicación es esencialmente la misma. Es exactamente la misma. ¿Sí? La idea es calentar y enfriar el aire. Claro, porque cuando el aire se calienta mucho, ¿sí?, el fluido amarillo se va a ir para abajo porque la presión aumentó también, ¿no? No, la presión no. La presión acá y acá es la misma, porque están conectados. Entonces, la presión acá y acá no mueve a este fluido. Este fluido se mueve porque inicialmente lo puse en movimiento, y como el oscilador con resorte, ¿sí?, va a permanecer moviéndose simplemente por la atracción gravitatoria de fuerza de restitución. ¿Sí? O sea, el movimiento del fluido amarillo es un movimiento oscilatorio con una frecuencia natural asociada a la frecuencia de la gravedad. ¿Sí? No está influenciado por la presión que del aire ahí, porque la presión en ambos extremos es la misma. Sin embargo, la presión en este extremo sí va a influenciar el movimiento de... Entonces, se lo puede resolver analíticamente, se lo resolvió en esa referencia que aparece ahí abajo. ¿Sí? No hay una pérdida de energía. Sí, o sea, acá está el planteo analítico, es muy similar al planteo analítico que acabo de terminar con el anterior, ¿no? O sea, tengo una ecuación, que es la ecuación vinculada al fluido amarillo, ¿sí?, que es un oscilador simple, con una frecuencia que está relacionada con la frecuencia de la gravedad, y tengo una ecuación diferencial para el fluido verde, ¿sí?, en donde depende de la diferencia de presión en los extremos. Le puse un término disipativo, naturalmente, o término de carga se le llama a veces, porque justamente yo estoy usando el pistón para mover otra cosa, y ahí está la carga en donde saco el trabajo para hacer otra cosa, ¿no? Y bueno, se resuelve analíticamente y se encuentran las mismas conclusiones que lo que acabo de explicar con el motor de bolita transformado. Es decir, que el motor funciona si hay una diferencia de fase entre el desplazador y el movimiento del pistón, que es del orden de pi sobre 2, ¿sí? Y que si el cociente
de la temperatura alta y baja no son iguales, ambas temperaturas, el motor no funciona, y las conclusiones, bueno, matemáticas son similares a las que acabo de explicar en el anterior. No, pero mi duda es, tanto en el motor anterior, en la versión anterior como en esta, ¿no hay problema de pérdida de energía del oscilador? El oscilador... Sí, lo expliqué en el anterior. La idea es que como tenés un motor, vos podrías aprovechar parte del motor de la fuerza de carga en entregárselo al desplazador para que mantenga el movimiento. Pero es una sofisticación tecnológica nada más. O lo puedo cargar en una pila y una pila usar para mover aquello, ¿no? O sea, la idea es simplemente sacármelo de encima para poder hacer una cuenta y explicar el funcionamiento. Esa energía restaurada. Ahí está. Entonces, Otra forma de ver podría ser que los dos osciladores tienen que estar sintonizados, ¿no? sí, Para que tiene que entrar resonante. O sea, resonante quiere decir que tiene un desfasaje del orden de pi sobre 2. Lo extraño que es pi sobre 2 o alrededor de pi sobre 2. En verdad no es exactamente pi sobre 2. Bueno, en la primera aproximación que planteé ahí, sí. Pero en verdad el desfasaje depende mucho de los volúmenes iniciales. Este motor funciona, o sea, si yo hubiera empezado en el motor de bolita, en vez de empezar con el motor así, la vela acá abajo, o sea, con esta inclinación, si hubiera empezado así, no funciona. Porque no hay aire. Entonces, al no poder calentarse, ¿sí? Y originalmente no hay aire, no poder calentarse, no mueve nada. Entonces, la condición inicial en el motor es determinante en estos motores. La condición inicial, de cómo elegimos la condición inicial, es determinante. Exacto, exacto. Es el burro de arranque. Es otra cosa, acá para tener ese desfasaje que necesitas, no depende de la función inicial, depende de que las dos frecuencias de los osciladores sean las mismas. La frecuencia es la misma. Tienen que estar los dos. El desplazador impone la frecuencia. O sea, el desplazador impone la frecuencia del motor. ¿Sí? O sea, la frecuencia del desplazador es la que impone la frecuencia del motor. Tendré que sintonizar la parte térmica a la parte mecánica para que la cosa funcione. No, a ver, lo interesante es esto, Horacio, que si vos... No, está bien lo que dice Horacio. Exactamente. O sea, lo que está diciendo Horacio es que para que phi sea pi sobre 2, este omega P y este omega D tienen que ser iguales. Este omega P solo depende de las cosas del pistón, de la masa del pistón, las dimensiones del pistón, de cómo está. Este omega D solo depende de las dimensiones, las cosas vinculadas al desplazador. Entonces, acá está la clave. Lo que tú estás diciendo en palabras, en ecuaciones, se ve acá. Cuando estos dos son iguales, esto tiene infinito, esto es pi sobre 2. Y ahí es cuando, ¿dónde está? Bueno, X es el máximo. donde el trabajo que obtenés es máximo, ¿no? Este trabajo, cuando es pi sobre 2, el trabajo obtenido es máximo. O sea, cuando están en resonancia. Hay una resonancia, ¿sí?, del desplazador y del... Bien, y ahora llegamos, creo que ya me estoy extendiendo demasiado, llegamos al motor de, voy a saltear un poco los detalles, a este motor que es el que presentamos en nuestras clases de física, y me parece importante hablar de él porque me acuerdo una vez que lo estaba llevando a mi clase de física 2 y Ariosa me pregunta, sí, ¿cómo funciona eso? Y empecé a explicar y empecé a dudar y me di cuenta que en verdad no lo sabía expresar claramente, y además es extraño porque está todo a la vista, ¿no? Es de acrílico todo este cosa. Entonces uno ve todo, pero no lo sabe explicar, ¿no? Ve esto, una esponjita acá que se mueve para arriba y para abajo, un pistón, y sin embargo, si uno lo quiere explicar, le cuesta. Bueno, ahora creo que lo vamos a entender más fácil. Bueno, la idea, esta es una visión de frente y de perfil, ¿sí?, de un motor que funciona de salto térmico bajo, diferencia de temperatura baja. Eso es muy importante e interesante, porque los motores anteriores que presenté yo ponía un soplete o algo, entonces funcionaba siempre que tuviera una especie de combustión. Acá está funcionando con una cosa mucho más sutil. Es una taza de té caliente, ¿no? O sea,
estos saltos térmicos son del orden de menos de 100 grados y funcionan. Lo cual son motores que, que fueron inventados en la década del 70 y el 80 por un yugoslavo, bueno, no sé ahora. Se llamaba Ivo Zayev y otro que se llamaba americano Jaime Sand, y ellos llevaron motores que funcionaban a 40 grados a funcionar con 5 grados de diferencia. O sea, si salían al frío, lo ponían el motor arriba de la mano, empezaba a funcionar. Increíble lo que lograron con esos motores. Y bueno, entonces la anatomía del motor cambia, o sea, la estructura del motor cambia. Entonces tiene superficies más grandes para exponerlas en contacto térmico con fuentes de calor más pequeñas. Entonces tiene una base grandota. En vez de tener simplemente un tubo de vidrio que en la punta le mete una llama y ya alcanza, o sea, como algo más puntual, ¿no? Necesita una superficie de intercambio de calor más grande. Entonces, en la parte baja hay una superficie grande que intercambia calor con la taza de té, y en la parte de arriba hay una superficie grande que intercambia calor con el medio ambiente. ¿Sí? Bueno, si en vez de una taza de café lo pusiera al revés, una taza con hielo y agua, ¿sí? La parte caliente sería la de arriba y la parte fría la de abajo. O sea, la energía la sacaría del medio ambiente y la entregaría a la taza de té. O sea, simplemente había un cambio de ese tipo. Entonces, igual que en el motor de bolitas, tenemos dos cámaras. La cámara caliente, la cámara fría. Las bolitas estarían representadas por este desplazador, ¿sí? Que es una esponjita, ¿sí? Que su movimiento hacia abajo y hacia arriba, esta esponjita se mueve holgadamente dentro de este cilindro. Entonces, cuando se mueve hacia abajo, el aire se le va por los costaditos, ¿sí? Entonces, el aire caliente se iría por los costaditos, ¿tá? ¿De acuerdo? Y cuando se mueve hacia arriba, el aire frío entraría hacia abajo por los costaditos. Entonces, tengo el mismo sistema. Dos cámaras, una caliente, una fría, un desplazador y un pistón. En la zona más alta y un pistón. Entonces, ¿cómo empieza a funcionar? Supongamos que el desplazador está en la posición más alta posible. Entonces, la mayor cantidad de aire la tengo en la parte baja. Esa mayor cantidad de aire se calienta absorbiendo energía de la taza de té. Eleva su temperatura, eleva su presión. Entonces, la presión es la misma toda dentro del motor, porque como está holgado esto, la presión es la misma. Y si la presión sube, empieza a empujar este pistón para arriba. Este pistón para arriba tiene un vástago, una varilla, ¿sí? Que está unida a un cigüeñal. Un cigüeñal es una varilla que a su vez tiene como dos coditos, ¿no? Como dos paletas que pone a girar el cigüeñal. Entonces, mueve el cigüeñal y a su vez mueve la otra varilla que está asociada al desplazador. ¿Me explico? Entonces, de esa forma, sube la presión, mueve el cigüeñal mueve la otra varilla que está conectada al desplazador y a su vez mueve al disco de inercia. El disco de inercia, ¿sí? Ayuda a mantener el movimiento, ¿no? Porque si se quiere frenar, como es un disco que tiene mucha inercia, intenta mantener el movimiento de giro, de volante de inercia, se llaman los autos justamente, volante de inercia, lo que mantiene es un giro parejo, además del propio cigüeñal, ¿no? Porque justamente toda esa inercia impide los barquinazos, digamos, del motor. Entonces, eso mueve el desplazador. Entonces, al mover el desplazador, moverse hacia abajo, el aire caliente se va hacia arriba, se enfría, al enfriarse se contrae y el pistón baja. Entonces ahí tenemos andando nuestro Stirling de diferencia térmica baja. Evidentemente está claro que la aplicación cualitativa es la misma que hicimos para el motor de bolitas, ¿sí? Bueno, la construcción matemática ahora es simple, ¿no? O sea,
vamos a olvidarnos del peso de las varillas y de la esponjita, y vamos a pensar que la inercia es lo más pesado ahí, ¿no? Entonces podemos pensar que todo el trabajo que hace el gas, que es P menos P0, que lo hace contra el pistón tiene una presión abajo y una presión P0 afuera. O sea, la diferencia de presión por diferencial B, que es el trabajo que hace el gas, dividido diferencial T es la potencia, la rapidez con que entrega ese trabajo, es igual a la potencia que gana el torque del cigüeñal. Tau es el torque, ¿no? Por diferencial tita es el trabajo hecho sobre el cigüeñal. Si suponemos que más o menos se conserva la energía, porque todo lo otro decimos que pesa poco, ¿sí? Esta potencia del gas se entrega a potencia del cigüeñal, ¿sí? Entonces, el torque lo puedo despejar de esta ecuación, ¿sí? Y podemos plantear la ecuación diferencial para el cigüeñal. La inercia del cigüeñal, por la aceleración angular del cigüeñal, es igual a un término disipativo o de carga, porque ese cigüeñal lo usamos para mover otras cosas, un ventilador, no sé, cualquier cosa, más el torque externo. Y esta ecuación diferencial es del tipo de la que ya vimos. Es una ecuación diferencial no lineal, nuevamente, ¿sí? Que tenemos que buscar soluciones periódicas. Y no lineal porque esta presión acá es la presión que yo deduje en la segunda transparencia que mostramos, ¿no? O sea, que depende de los volúmenes relativos de las cámaras frías y calientes, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, estamos planteando la velocidad angular del cigüeñal en función del tiempo. Este es el cociente de omega sobre omega umbral, se llama T-Hall, ¿no? Es decir, como decía Horacio, a la cachila le debemos dar un impulso inicial. Este impulso inicial es un pequeñazo que le damos al volante para que empiece a moverse, ¿no? Esta velocidad angular es la que le doy vinculada al burro de arranque, digamos, ¿no? Entonces, entonces la comparación de la velocidad angular que adquiere el motor comparada con la velocidad angular vinculada al burro de arranque, en función del tiempo. Y bueno, acá se muestran dos curvas, que lo interesante es que, por ejemplo, esta curva es cuando la velocidad angular inicial que se le da es exactamente la del burro de arranque, sale de 1, después la velocidad angular va a ir subiendo, y llega a su valor asintótico. Pero noten que no es una horizontal, tiene una rugosidad. O sea, la velocidad angular no es constante del motor tiene una pequeña... Que claro, esa oscilación molesta, ¿verdad? Si quiero utilizar el motor para mover cosas, ¿no? ¿Y cómo se modifica eso? Y si doy otra velocidad angular inicial, que es 10 veces más grande que la que necesitaba, me pasé de revoluciones, pero se va a ir atenuando y asintóticamente llegar al mismo valor. O sea, la solución estacionaria de nuestro problema no depende de la velocidad inicial, no depende de la condición inicial de la velocidad inicial. Inclusive, esto que vemos acá más chico es una ampliación de lo que sucede entre 19 y 16, ¿no? Por acá, ¿no? Es una ampliación. Ven que el número de periodos que hay tampoco depende de la condición inicial de velocidad, porque son idénticas. ¿Está? ¿De acuerdo? Sin embargo, en esta curva, la velocidad angular inicial que le doy al motor es la misma en ambos casos. Pero la posición inicial, el volumen inicial ¿se acuerdan que había un volumen inicial debajo de la esponjita? ¿Sí? Si lo cambio ese volumen inicial, ¿sí? Y le doy la misma velocidad inicial de movimiento, pero le cambio el volumen inicial, asintóticamente, las velocidades angulares obtenidas por el cigüeñal del motor es diferente. O sea, no depende de la velocidad inicial, pero depende de la posición inicial del motor, de dónde está colocado la esponjita inicialmente. Y claro, es lo mismo que sucedía con el motor de bolitas. Las bolitas las tenía todas al lado derecho. Al principio no había aire para calentar. Entonces, lo que me conviene en el motor es tener la mayor cantidad de aire inicial, frío, del lado que se va a calentar, para que la presión suba. ¿Me explico? Está relacionado con eso. ¿Sí? E inclusive el periodo
también cambian. Fíjense que acá hay 1, 2, 3 curvas, y acá hay 1, 2, 3, 4. O sea, el periodo cambia. No solo cambia asintóticamente que velocidad angular, el periodo, sí, que no se... Ahí está, vamos a llamarle vibración. Entonces, esas dos cosas dependen de la condición inicial de dónde está colocada la esponjita originalmente. ¿Sí? Por eso puede ser que cuando armamos el motor muchas veces no nos funciona y empezamos a probar y cambiamos. ¿No? Esos cambios lo que estamos haciendo es, en verdad, muchas veces encontrar una condición inicial propicia a un funcionamiento con mayor velocidad angular del motor. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer unas reflexiones genéricas sobre estas cosas. Vemos que por detrás está más o menos lo mismo, ¿no? Las reflexiones genéricas que quería hacer, la primera es esta, ¿no? Yo creo que el motor cumple un papel didáctico fundamental en la enseñanza de la termodinámica, ¿no? La sutileza que hay, lo lindo que es el motor en sí, la simplicidad, que a su vez es complejo, porque uno ve todo, cuando mira los motores lo ve hechos de vidrio o de acrílico, yo le llamo sin bombachas, digamos, porque uno mira así, ve todo lo que tiene, pero explicar por qué funciona resulta un poco más reflexivo, uno tiene que dedicarle tiempo para entenderlo, ¿no? Entonces, creo que es algo, además la facilidad de poder hacerlo por un estudiante de secundaria o de primeros años de facultad, por ejemplo el motor de bolitas que presenté en el video, es con materiales totalmente descartables, ¿no? Que se pueden encontrar en todos lados y funciona, generan en el estudiante una actitud realmente que creo es diferente para el resto de su vida en el trabajo de lo que es la ciencia física, ¿no? Entonces, creo que genera entusiasmo en cualquier nivel de... Recuerdo que mientras uno estaba discutiendo con los referees la publicación de estas cosas, el entusiasmo que tenían los referees, los editores y yo mismo para discutir, para idas y vueltas, o sea, capta el interés, tanto del estudiante como del profesor. Entonces eso genera un buen ambiente de trabajo para aprender cuestiones básicas de ecuaciones de gases ideales, de energía, de conservación de energía, que creo que no hay que desaprovechar. Creo que esto es una reflexión general que me gustaba transmitirla porque en particular yo he tenido también experiencias en hacer cosas con estudiantes que generaron actitudes en ellos bien diferentes. Lo otro, reflexión general que quería señalar es que obviamente la sociedad nuestra depende de la generación de energía para funcionar y crecer, ¿no? Pero sin duda esa generación de energía en forma desmedida nos ha llevado también a problemas ambientales vinculados que están profundizándose o nuevos problemas ambientales, que creo que no es despreciable pensar que este tipo de motores aprovechan la energía despreciada, la energía que se tira, la energía que no se usa. ¿Sí? Y entonces el poder tener un tipo de motor que aproveche una energía que en general es desechada para funcionar, ¿sí? Porque funciona simplemente externamente, digo, no tengo que hacer nada, solo encontrar la fuente de energía. Por ejemplo, la del sol, obviamente, la del sol hay un montón de energía del sol que la estamos perdiendo directamente, ¿no? Y estamos hablando que hay motores de salto térmico pequeños, ¿no? Estoy hablando de motores que a veces funcionan con el calor de la mano, ¿no? Entonces, eso me parece que sin duda pone en evidencia que es una cosa que no tiene que haber cierta reflexión sobre el asunto y cierto colocar dinero en la investigación y en este tipo de proyectos puede ser interesante para que se tengan en cuenta. También debo decir que hay centros de estudios de investigación que se dedican a esto y lleno y venden motores de esto en forma tanto para uso doméstico como para uso industrial, ¿no? Hay submarinos que funcionan con este tipo de motores. Hay distintos tipos de cosas que utilizan estos motores, algunas que son terroríficas, por ejemplo, los propios misiles que se usan actualmente
que funcionan detectando térmicamente por fotoluminiscencia, pero necesitan detectores térmicos para guiarse. Necesitan estar apoyados esos detectores térmicos en una base fría. Y la base fría en general se lo hace con estos motores de Stirling funcionando como un refrigerador en vez de como un motor, ¿no? O sea, una de las cámaras, que es de las que hablaba hoy, la cámara fría, es un dedo largo que termina en la cabeza del misil que enfría la base del asunto. O sea, hay mucha tecnología vinculada a estos motores que uno en general no la percibe, ¿no? Pero existe, ¿no? Entonces, simplemente quería justamente señalar que el hecho de aprovechar la energía residual me parece que es un tema interesante, sobre todo para países como el nuestro, ¿no? Bueno, en general quería decir eso. Lo otro que quería compartir con ustedes es esto, que es una propaganda de mediados del siglo XIX, donde se vende un ventilador que se lo pueden llevar a balizas o a algún lugar que no tengan electricidad, que funciona a queroseno, ¿no? Gas, es una de las... es un motor de Stirling, ¿no? Utilizado como ventilador. Bueno, me quedo por acá. Muchas gracias. Y fue la mano un poquito. Bueno. Gracias. ¿Preguntas? Habla con fuerza. Sí, ¿qué tal, Nicolás Casabulla? Dos consultas. Una, en el modelo que plantearon, no lo veo tan difícil de realmente hacer una revisación. No sé si se les ocurrió. Sí, discutimos mucho con los referees, por ejemplo, el modelo este que... En el modelo este, yo no lo sé hacer, pero discutí un poco con el Tanu, que está ahí. Y este motor, con uno de los referees, que quería que lo hiciera experimentalmente, o sea, él quería que yo lo hiciera experimentalmente, me dice, ¿y por qué no lo pones vertical y lo enchufás acá? ¿No? Entonces el movimiento del desplazador lo utiliza, ¿no? El movimiento del propio pistón, ¿no? En parte lo usa para mantener el movimiento del desplazador, ¿no? Entonces esa es una realización práctica que el tipo veía, ¿no? Puede haber otro tipo de soluciones de poner un magneto acá, un electroimán o algo, y esto hacerlo de hierro, darle la vuelta para de vez en cuando enchufar la energía, ¿no? Si te está quedando. En verdad es una propuesta nueva de motor, en verdad, esta, ¿no? Que capaz que se puede hacer. Yo no me animo, pero capaz que sí, no sé. Y yo te quería preguntar si hicieron algún intento de cálculo de la eficiencia, o sea, concretamente del delta S. Sí. ¿Qué se puede decir? Y son muy eficientes en general. Ahora, obviamente, el ciclo Carnot hay un límite, ¿no? Es decir, pero que son eficientes, sobre todo. La industria es lo que marca, ¿no? Por ejemplo, sobre todo para enfriadores, digamos, para temperaturas por debajo de los 200 grados, ¿no? Crióstatos, este tipo de cosas, son cosas que funcionan muy bien y industrialmente se hacen porque se ve que funcionan, ¿no? O sea, deben ser muy eficientes, seguramente. Gracias. ¿Alguien más? ¿Ah? ¿En el Zoom? Ahí levantó la mano. Sí, en realidad me quedé colgado con esto último que dijiste. Lo de hacer el motor en la práctica, capaz que no solo es interesante para publicar el artículo, sino también para vos señalaste el interés pedagógico. Sí. Y bueno, capaz que... Sí, en la revista este motor está colocado en la parte de discusión y conclusiones. Justamente el objetivo pedagógico es que se arme una discusión en la construcción experimental. Si entran en la revista se van a dar cuenta que justamente está en esa sección, digamos, ¿no? Por eso digo, capaz que tratar de realizarlo experimentalmente, no sé si tengan un interés industrial, pero capaz que desde el punto de vista de que los chiquilines fabriquen el aparato. ¿Sí? Por supuesto. O sea, acá hay mucho trabajo para hacer.
Y trabajo que es de investigación, porque, por ejemplo, la ecuación de los gases, esa que se propuso, digo, no está probada experimentalmente, ¿no? O sea, es una cosa que surge teóricamente. La realización de esto, experimental, también, ¿no? Esto sería un motor lineal, ¿te das cuenta? Un motor lineal, o sea, tendría un cohete en la punta y el motor te subís a la moto, digo, una moto lineal, digamos, ¿no? O sea, pero también se están haciendo otro tipo de motores con cosas que a veces se confunden con Stirling, que no son estrictamente Stirling, que son los motores termoacústicos. Los motores termoacústicos también son lineales. La idea es que si uno dentro de un tubo produce un gradiente de temperatura, ese gradiente de temperatura produce una onda estacionaria de presión, ¿sí? Y esa onda estacionaria se puede utilizar en la punta, ¿no? Para un cambio de presión que funcione como motor. Es una cosa que en verdad uno conoce bien. Los que tienen estufa a leña muchas veces habrán metido un motor de paja muy seca dentro de la estufa a leña y se prende fuego así en forma exuberante y la chimenea empieza a... ¿Alguien experimentó eso? Yo lo he experimentado varias veces. Bueno, ahí lo que están haciendo es un gran gradiente térmico y en el tubo de la estufa a leña, ¿no? Lo que se está produciendo es una onda estacionaria y ese es el sonido que sentimos. Bueno, eso se lo puede hacer en tubos simples, produciendo gradiente térmico, ¿no? Con una vela, se le pone una esponja de aluminio, esa esponja de aluminio produce un gradiente térmico, ¿no? Y son experimentos realmente interesantes, ¿no? Porque se produce una onda estacionaria que empieza a emitir sonido, ¿tá? Pero si no queremos sonido, en la punta le ponemos una gomita, algo con un imán o algo, y se pone a vibrar, y esa vibración la podemos recoger, ¿no? También, o sea, hay variantes. Yo lo que creo que los termoacústicos no tienen mucha potencia, ¿no? En verdad, ¿no? Porque que la onda estacionaria saque mucha potencia de ahí, no creo que sea posible, ¿no? Esto es distinto, porque esto es turbulento, ¿no? O sea, vos tenés dos cámaras en donde en verdad hay un movimiento turbulento, ¿no? Del asunto, que lo estamos simplificando por PV igual en RT, ¿no? Pero estamos metiendo la energía así a grosso modo, ¿no? Lo otro es como más delicado, ¿no? Porque es la vinculación de ese gradiente con las dimensiones del tubo, que justo encuentres la dimensión adecuada para que produzca la presión justa, ¿no? Tengo una pregunta en el chat. Bueno. Que no tiene micrófono. El periodo estacionario depende de la posición inicial del pistón. ¿Tiene alguna dependencia sencilla? No es sencilla. Yo lo estudié en el caso de... ¿Cómo se llama la persona? Renzo. Yo lo estudié en el caso del motor de salto térmico bajo. Estudié cómo dependía del volumen inicial de aire caliente y encontré una curva que, bueno, podría buscar el artículo para mostrártelo, ¿no? Pero lo encontré numéricamente, ¿no? O sea, resolví la ecuación diferencial exacta haciendo con Yecuta, encontré la solución exacta y mostré cómo dependía del volumen inicial. Pero cualitativamente te lo puedo contar como te lo conté en el caso del motor de bolitas, ¿no? Que evidentemente si el volumen es uno u otro, que depende del volumen inicial, es fácil de ver. Cómo depende estrictamente ya es distinto, porque también depende de la cinemática del motor. Por ejemplo, en la cinemática del motor de salto térmico bajo, en donde hay un subveñal, en donde están relacionados por un seno de omega t, eso ya produce un movimiento especial de ese motor. O sea, eso es característico de ese motor. Al igual que en el caso del de bolitas, va a depender de la geometría de ese otro motor, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que depende de la condición inicial. ¿Se entendió? Es otro motor el último que presentaste, ¿no? Ahí es un poco diferente, porque en inercia está todo ubicado en la parte, la segunda parte. ¿Cuál motor No. No. El último. La inercia está ubicada en el volante. Claro, bueno, pero lo que sería modelo sencillo está ubicada en el pistón.
Sí. No hay inercia en la parte de... No te estoy entendiendo, Horacio. A ver, pará. Dinámica, solución analítica del pistón. Me parecía que era un poco la diferencia. Bueno, sí, hay situaciones, voy a salir a ver. Hay situaciones que dependen de la geometría, ¿no? La geometría juega un papel fundamental. No en los principios básicos. Los principios básicos vimos que eran el mismo para todos, ¿no? Pero sí en la resolución que tenés, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí me sorprendió es que la velocidad angular del motor que llevamos a la clase, ¿no? No es una velocidad angular constante, es una velocidad angular que tiene una vibración. Y explicar que ese periodo coincide con el periodo que da vuelta la inercia no es trivial, porque lo que sí es claro que debe ser un múltiplo, pero ¿por qué es exactamente el mismo? No lo tengo claro. Es más, una de las discusiones que está en ese trabajo es justamente esa, ¿no? Que encuentro que es el periodo asociado a la vibración, digamos, es el mismo que el periodo del volante, pero ¿por qué es el mismo? En verdad no lo sé. O sea, la solución numérica me lo da así, porque es una solución numérica lo que yo mostré ahí. Ahora, podría ser un múltiplo. Es claro que tiene que ser un múltiplo, porque si no, no sería periódico el problema. ¿Sí? Y como yo sé que es periódico, tiene que ser un múltiplo, pero que el múltiplo sea uno. No hay una diferencia esencial ahí que en el volante, la inercia la tiene el pistón, el desplazador no tiene inercia. El pistón es este. Sí, ese es el que tiene inercia. Sí, pero yo supuse que no tengo inercia, que es despreciable. Bueno, miren, Entonces, todo el volante, o sea, de alguna manera, digo, bueno, toda la inercia la estoy diciendo está ahí. el desplazador no tiene inercia. No tiene inercia. Como tenía antes. Claro, como tenía antes. Hay una diferencia. Sí, en verdad hice esa diferencia porque si no, no resolvía la ecuación, no sabía cómo plantear la ecuación. Dije, si me pongo a plantear que esto tiene masa, que las varillas tienen masa, me quedo con la idea de resolver el problema. Lo que hacemos es una caricatura. Bueno, como esto es de esponjita y esto es una varillita finita, vamos a ir. Y que esto es pesado. Ahora, ¿cómo puedes asociar una frecuencia de resonancia mecánica al desplazador? No la tiene. Ahora está todo del lado de la potencia entregada, como que no sé si es equivalente. Sí, lo que evité fueron las dos ecuaciones, ¿no? O sea, antes lo que resolvíamos eran dos ecuaciones, una ecuación para el desplazador y una ecuación para el pistón. ¿Está? Ahora lo que hice fue abstraerme de todo el movimiento del pistón y me dije, bueno, está, conservación de la energía que entrega el gas va a ser energía que va a aparecer en el volante. Lo que hice fue saltarme lo que no sabía resolver, ¿no? Dije, bueno, está, si la energía del gas es simplemente P diferencial B, ese es el trabajo entregado por el gas, ese trabajo tiene que aparecer como energía cinética acá arriba. Esencialmente lo que hice fue eso, olvidarme de plantear ecuación para esto y ecuación para esto. Usé conservación de energía y me salté lo que no sabía resolver. Pero obviamente se debe poder plantear. Pero en esencia creo que mantuve la esencia del asunto, ¿no? Esa es la gran diferencia de este problema. Claro, este problema es más complicado, ¿no? Que aquellos dos, ¿no? Que los anteriores que mostré, ¿no? Es decir, si quiero resolver exactamente con la masa de las varillas, todo eso se está moviendo, ¿no? Y a todo tengo que plantear una ecuación de Newton, ¿no? No sé si entendí bien lo que pregunta, planteando que a diferencia del otro problema, no puedes igualar eso de que tiene gran resonancia porque solo hay una omega. Claro, el problema no sería O sea, porque no tenés ese divisor de cosas terrestres, porque, o sea, no se van a igualar porque uno no tiene. Bueno. Renzo dijo que se entendió que gracias y hizo una pregunta más. Vale. ¿El doblamiento de periodo en un fenómeno del estilo es posible? En este problema, es verdad, yo no lo resolví. Si leen el artículo yo hago una discusión de media hoja diciendo que
la única conclusión que saco es que tienen el mismo periodo, pero podría ser diferente. Creo que se puede explicar un poco mejor, pero en este momento no tengo porque pensé un poco más en el asunto, pero en este momento no tengo la explicación así a flor de piel para dársela. Bueno, yo acá en el chat no tengo más nada. Más nada, muchísimas gracias. Gracias, corto la grabación. Bueno.